Gracias, Paula. Gracias por conseguir lo que ninguna ciclista española había logrado hasta la fecha. Gracias por levantarnos del sofá, por despertar la más absoluta euforia entre todos nosotros, por hacer nuestro deporte más grande cada día. Gracias por tener esa personalidad tan arrolladora que está prácticamente a la misma altura que tu figura como ciclista. Y gracias, Petra. Gracias por regalarnos semejante exhibición a todos los seguidores de este podcast. Gracias por compartir con nosotros un día que, como decías, fue más que un sueño para ti. Nos dijiste que somos los mejores, pero eres tú la que ha demostrado ser la mejor. Pero si hay alguien al que tenemos que agradecer es a todos vosotros, a los que nos estáis escuchando, porque aún seguimos sin creer el apoyo que habéis dado a todo el contenido que hemos creado. 79.000 visualizaciones solo en Instagram, con 3 vídeos superando los 1.000 me gustas y 141 nuevos seguidores en esta red social. Sin duda nos habéis dado alas a seguir haciendo contenido, cuando nuestras agendas tampoco nos daban mucho pie a ello. Uno con un exigente máster y a punto de comenzar sus prácticas, y el otro que está camino de dar un giro de 180 grados a su vida profesional. Raúl, había que estar ahí para vivirlo. Es que no se puede explicar con palabras lo que sucedió este sábado. Sí, fue un día mágico. Todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba celebrando. Paula Blasi, Usao Ostolaza, en Laura Alcucha estaban también con esa cuarta posición, súper felices. Stiasny, que bueno, fue una locura para todo el Human Power Health después de un principio de temporada complicado. No sé, era. Posiblemente nos olvidamos de Van der Breggen, pero porque se escondió ahí nada más llegar, pero de las que estábamos viendo es que fue como un éxtasis y bueno, y la, la emoción de la madre de Paula Blasi, que estuvo los últimos kilómetros súper nerviosa ahí en la zona de meta y como luego pues se echó a llorar. No sé, fueron momentos que son irrepetibles, la verdad, vamos, y que nadie nos lo esperábamos. Yo creo que Paula Blasi fuera a ganar la vuelta y bueno, y lo de Petra Stiassny Angliru también, que fuera a ganar esa etapa. O sea, fueron dos sorpresas tremendas. Con lo de Paola Blasi, se cumple a la perfección lo del dicho de tal palo, tal astilla, porque estuvimos un rato hablando con su madre, que conocía a Adrián Gil, a Esencia Ciclista, porque claro, nosotros la hemos entrevistado hace 2 años, pero no estamos ahí pues a pie de carreras, ¿no? Yendo a cubrir carreras a las que se puede decir que no va nadie más. Hay veces que Adrián es el único que va y se interesa por entrevistar a las ciclistas, por dar a conocer los nuevos talentos, porque claro, nosotros tampoco tenemos esa opción, como habíamos dicho en la intro, de ir a todos los lados que nos apetezca, porque tenemos cosas que hacer, tampoco es que tengamos el presupuesto para hacerlo, así que desde aquí también mandar un saludo a Adrián y agradecerle también la labor que ha hecho por el ciclismo femenino, porque hay veces que si no es por él, hay carreras que no tienen cobertura cuando en muchas ocasiones las necesitan más incluso que algunas de las que están en el top mundial. Así Sí, sí. que Y fue muy bonito cómo se acercó la madre de Paula Blasi. Esto fue como cuando quedaban 20 kilómetros o 15 kilómetros de etapa, o sea, antes de que hubiera ganado la vuelta. Y a felicitar a Esencia Ciclista, Adrián Gil, por cómo ha tratado a su hija durante estos años de carrera profesional en el ciclismo. No sé, la verdad, fue un gesto muy bonito de la madre. Y sí, luego intentamos hablar con la madre y nos dijo. estaba temblando y es Sí, sí, entendible. O sea, yo simplemente lo dije por probar e intentar hacer solo una pregunta porque tampoco queríamos ahí estorbar, simplemente sí, pues pero estaba y se vea tan a una madre emocionada. orgullosa, porque es que realmente era una emoción contagiosa la que tenía ella. O sea, era imposible no sentirse feliz, tanto por la propia Paula como por su madre, porque lo que os digo, una persona majísima, majísima de verdad, y que fue un gusto hablar esos 4 o 5 minutillos con ella. Sí, Y Raúl, fue.
Es que, no sé, un día que nos temblaban las piernas y eso, o sea, es que estaba todo el mundo emocionado la subida al Angliru. Fue un desenlace surrealista, la verdad. Desde luego. Y vamos, si te parece, Raúl, a hacer un análisis de la vuelta. Cronológicamente hablando, vamos a ir etapa por etapa comentando lo que sucedió en la ronda española. Y vamos a empezar por el principio, por esa primera etapa entre Marín y Salvaterra de Miño, 113,9 kilómetros por tierras gallegas, que nos dejó una victoria de una ciclista que desde luego estaba entre las favoritas, pero quizás si hubiésemos apostado por quién se llevaba la victoria, pues igual hubiésemos dicho, sin ir más lejos, la segunda clasificada, Kopecky, o incluso Marianne Vos, que hay que hablar de ella porque lo que hizo la ciclista neerlandesa a mí es que me explota la cabeza. O sea, no solo es la GOAT, la cabra de este deporte, por los resultados que tiene, sino también por cosas como las que hizo en esa primera etapa. Cuéntanos más en Sí, detalle, Raúl. sí, Marianne Vos sufrió una caída a 9 kilómetros de meta, donde se rompió la clavícula y bueno, pudo llegar al pelotón con bastante fatiga, porque además el ritmo era alto en una etapa con repechos en Galicia y terminó séptima en el sprint en Cuesta con la clavícula rota y después de haber hecho un gran esfuerzo para volver al pelotón. O sea que era un gran objetivo vestir de líder en la vuelta, pero bueno, al final ese premio se lo llevó Noemi Rugg, que el día siguiente también sufrió una caída y tuvo que abandonar, pero se llevó la primera etapa. Noemi Rugg, que sigue sumando victorias y grandes puestos de honor a su palmarés. Este año ya se había llevado el Tour Down Under, igual que el año pasado, y ahora una etapa de la Vuelta a España y el maillot de líder que, vamos a, hace justicia a su consistencia durante toda la primavera también, que ha sido una de las mejores corredoras de este año. Y es que Noemi Rugg tiene una explosividad espectacular, que es lo que ha demostrado precisamente. O sea, yo creo que la ventaja la fundamenta en esas primeras pedaladas. Ahí es donde saca pues prácticamente dos bicicletas de ventaja con respecto a las demás. Y aunque Lotte Kopecky sí que consigue recortar un pelín ya en las fases más avanzadas del sprint, vamos, es que no consigue prácticamente ni meterle la rueda a Noemi Rugg. O sea que ganó y ganó con mucha autoridad. Y aquí también hay que destacar, Raúl, que Francisca Koch, que finalizó tercera, cogió segundos de bonificación en ese sprint intermedio, con lo cual se llevó los 4 de la meta, pero también los 6 de ese paso intermedio, con lo cual sumaba los mismos segundos de bonificación que la líder de la carrera tras esta primera etapa, que Noemi Rugg. Sí. Y eso, un final de la primera etapa que fue un poco más empinado de lo que parecía en el perfil. Y Movistar hizo un gran trabajo posicionando a Liane Lippert delante en los últimos 500 metros y luego justo antes de la última curva cerrada la superaron por los dos lados a Lippert me acuerdo que dio un golpe al manillar de rabia porque se quedó sin la oportunidad de sprintar ya viéndose cerrada en la última curva, después de que además el equipo hubiera trabajado muy bien para ella. Pero no sé, es como que durante esta vuelta se ha visto que le falta un poco de confianza o de instinto en esos finales ratoneros y le ha faltado algo porque eran 4 etapas, las 4 de Galicia, que una Lippert en su prime se las podía haber llevado. O no todas, pero algunas, por lo menos. Y bueno, se vio perfectamente en esa cuarta etapa lo que comentas, el hecho de que Lippert quizás no gestionó de la mejor manera esos metros finales. En este caso, en esa cuarta etapa, se precipitó un poco más de la cuenta. Pero bueno, vamos ya Sí. con la siguiente etapa, si te parece. Aunque bueno, no sin antes comentar, Raúl, ahora que lo estoy viendo, en esta primera etapa, Casia cuarta, que muchas veces acusamos a Casia de no tener ni mucho menos el mejor sprint dentro de las favoritas a pelear pues por clásicas sobre todo. Y en este caso, bastante bien se mostró no solo en este final, sino también en esas primeras 5 etapas.
bastante delante y con buenas piernas, que luego al final fue todo lo contrario en las dos etapas finales de montaña. Sí, ya la segunda etapa empezamos a ver movimientos de las ciclistas de la general, porque había un repecho que se coronaba a 1 kilómetro de meta más o menos. Y ahí, en ese repecho, Van der Breggen puso el ritmo para que nadie atacara y llevara a Kopecky al sprint, pero Paula Blasi arrancó a 1,6 de meta, pues como 600 metros antes de coronar, y la siguieron Van der Breggen, que iba tirando y aún así pudo salir, Niewiadoma, Lippert y Ashley Mullman, pero no hubo colaboración o continuidad a ese ataque de Paula Blasi. Y al final se reagrupó y precisamente Bossuit, que venía por detrás como con más inercia, tuvo ventaja respecto a las que estaban mejor colocadas después del repecho, digamos. Y Bossuit se pudo llevar la victoria al sprint eh, después de un toque con Kopecky, que fue relegada a la última posición del pelotón. Y aquí Franziska Kotz, que quedó segunda, se puso líder gracias a las bonificaciones. Precisamente curioso ese toque entre Kopecky y Bossuit, en mi opinión, más culpa de la primera, que era la que iba desplazándose más hacia la izquierda. Bossuit sí que mantenía una línea bastante recta, en mi opinión. ¿Y por qué digo curioso? Porque son compañeras de Madison de prácticamente toda la vida. De hecho, pues otra de las grandes afectadas de la sanción a Zari Bossuit por dopaje fue la propia Kopecky, porque perdía a esa compañera en la Madison. Y bueno, precisamente en esta disciplina han vuelto a grandísimo nivel en la Copa del Mundo de pista. Y lo dicho, después de esa sanción por dopaje, Bossuit ha vuelto a un nivel espectacular, manteniéndose muy consistente, sobre todo en esta temporada de clásicas, también haciendo muy buenos sprints, muy constante dentro del top 5, aunque sin ganar. Esta es su primera victoria de la temporada, pero había sido, por ejemplo, segunda en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, tercera en Non-Loop-Het-Hageland, cuarta en Nokere Corse, quinta en la Ronde Van Brugge, con lo cual muy consistente Zari Bossuit, y es una ciclista que, como decimos, ha dado un paso adelante en su regreso al pelotón. Sí. La tercera etapa continuó así la dinámica de etapa nerviosa. Además es que todos los días de la vuelta llovió, por lo menos alguna parte del día. Es que la lluvia marcó esta vuelta a España, y en A Coruña también, pues las etapas de Galicia las hizo más duras. Y aquí en esta tercera etapa de A Coruña tuvimos una victoria marca de la casa de Cedric Kerbaol, con un ataque en los últimos 3 kilómetros, que, bueno, ese estilo de competición, ese estilo agresivo ya le dio una victoria en el Tour de Francia hace 2 años, y ahora se ha llevado una en la Vuelta a España. Vamos, la etapa fue bastante, en los últimos kilómetros fueron bastante nerviosos, con ataques de Kasia Niewiadoma, Mavi García también. Y aquí en los últimos 3 kilómetros, Education First lanzó primero a Alice Towers, y bueno, digamos que cuando la cazaron, en el esfuerzo que se hizo para que no se fuera Alice Towers, hubo luego un pequeño parón, y que es el que aprovechó Kerbaol para salir por el córner y ya no encontrar respuesta. O sea que la táctica fue de manual del Education First. Es que lo intentaron una y otra vez, primero con Follner, luego con Towers, hasta que finalmente Kerbaol fue la que hizo el movimiento decisivo. Es decir, fue el equipo que fue a por la victoria. O sea, desde luego, los más combativos en este aspecto, y sobre todo tiene mérito doble después de haber perdido a Noemi Roux. Es decir, han sabido rehacerse a las mil maravillas después de perder a su mejor ciclista. Sí. Bueno, y aquí en el sprint del pelotón lo ganó Kopecky, que quedó segunda, pero Franziska Kotz mantuvo el liderato por segundo día, porque, bueno, por solo 2 segundos respecto a Kopecky.
la ventaja que tenía de los otros días, y también a Kerbal se quedó a 4 segundos, se quedó muy cerquita del liderato. Pero bueno, al final la vuelta de Koch, poco a poco cogiendo segundos en los intermedios y en meta, se llevó 2 días de líder, aunque no ganara una etapa, pero bueno, súper protagonista Francisca Koch también. Y ya en la cuarta etapa llegó el turno de Lotte Kopecky, su primera victoria y bueno, su única victoria en esta Vuelta a España, que además la puso de líder de la Vuelta a España. Y como decías antes, esta cuarta etapa, el sprint, lo lanzó Liane Lippert, que intentó sorprender a 400 metros de meta. Como iba muy bien colocada, iba ahí segunda en el pelotón justo cuando Bredewolf estaba lanzando. Cuando se apartó Bredewolf ya fue Liane, pero Kopecky estaba a rueda de Liane Lippert y obviamente pues se mantuvo a rueda, o sea, no la dejó ir. Y así al final Liane Lippert le hizo el lanzamiento perfecto a Kopecky. En unos últimos 500 metros que tenían 2 curvas, se enfiló mucho todo y al final es que Van der Breggen, que iba a rueda de Kopecky, hizo segunda en el sprint. O sea que la colocación fue clave. Y Kopecky y Van der Breggen, que iban justo a rueda de Lippert, pues se les quedó muy, muy fácil el sprint. Y esta etapa muy importante en clave general porque Van der Breggen era la única que conseguía segundos de bonificación en meta con respecto a sus rivales. Entonces, bueno, Les Tares y el Angliru estaba claro que iban a hacer diferencias, pero nunca está de más ir acumulando segundos de bonificación. Y aquí, Raúl, vimos una escena cuanto menos tensa porque se cayeron parte de las vallas de meta justo antes del paso de las corredoras y hubo que hacer ahí una toma de decisión muy, muy rápida para intentar que no fuese a más y al final hubo suerte también porque el final era bastante ancho y eso podía permitir que todas pasasen al lado de esas vallas que estaban derribadas, pero aún así, momento tenso. Sí, un guardia civil que iba en moto por delante del pelotón pudo señalizar que se había caído la valla y evitó males mayores. Pero sí, fue un momento potencialmente peligroso. Y nada, pasamos a la quinta etapa, que era la más fácil, en teoría, de esta Vuelta a España, pero volvió a llover en los últimos kilómetros y con la tensión del sprint vimos una montonera a falta de 1,5 kilómetros que no afectó a la clasificación general porque era ya la zona de protección, pero tuvo a Van der Breggen entre las afectadas, que quizás eso fue clave luego para que no se sintiera bien del todo en el Angliru. Bueno, nunca lo sabremos, pero... Sinceramente, pienso que no, porque si ves la repetición, se la ve poquito, pero se la ve como va frenando, va frenando, va frenando, va parando su bicicleta y justo cuando está prácticamente parada es cuando se va al suelo. Entonces, te diría que es una caída como muy parecida a la que tuvo Blasi, que también cayó en blando, se puede decir, y no se hizo nada. Entonces, yo creo que en el caso de Van der Breggen fue también algo más o menos parecido, porque, como digo, se cae a muy poquita velocidad. O sea, logró evitar, por así decirlo, la parte mayor de la caída, pero bueno, al final sí que acabó besando el asfalto. Sí, bueno, antes de la montonera habíamos tenido a Sara Martín en fuga, la campeona de España, que hablando de caídas, Sara Martín estuvo implicada en la misma caída que Marianne Vos en la primera etapa y aguantó toda la Vuelta a España llena de heridas y bueno, muy tocada físicamente. Aún así, esta quinta etapa fue protagonista en la fuga. Y ya yendo al sprint, tuvimos una de las imágenes curiosas de la vuelta con Misa Bredewolf lanzando el sprint para Lotte Kopecky, pero Kopecky no la quiso superar, incluso frenó al final para que pudiera ganar Bredewolf y, y se la jugaron porque no se quedó muy lejos Leticia Paternoster, que quedó tercera.
de robarles la victoria a las dos. Yo me quedo sin calificativos con Paternoster, ¿eh? O sea, espectacular lo que hizo en esta etapa. Hablábamos de Marianne Vos, pero también hay que hablar de Letizia Paternoster, de una ciclista con un coraje tremendo, porque también sufrió una caída y a pesar de eso logró llegar de nuevo al pelotón, aunque bueno, con un poquitín de trampas que de hecho sancionaron tanto a ella como a la compañera que la introdujo de nuevo en el pelotón, que no recuerdo ahora mismo exactamente quién era, aunque bueno, podemos mirar aquí más o menos intuyéndolo en los resultados, que fue Josie Talbot, precisamente. Tanto Talbot como Paternoster fueron sancionadas por hacer trascoche, pero es que la imagen es cómo tenía la muñeca. La tenía inflamadísima. O sea, que es que hasta yo pensaba que igual se había roto algo porque la tenía absolutamente destrozada. Y bueno, de hecho, la entrevistó ahí Laura Álvarez en Meta y estaba conteniéndose las lágrimas como podía. Porque decía, "Buah, es que lo he dado todo, así no he podido", y enseñaba ahí cómo tenía la muñeca, se quejaba muchísimo de dolor, y para mí el hecho de haber sido tercera, a pesar de todo lo que sufrió anteriormente, me parece sinceramente soberbio. Sí, y bueno, buena victoria también para mi Sabre de Wolf. Victoria en una gran vuelta, no está nada mal. Y ya llegamos a los últimos 2 días en Asturias. El final en Les Praeres el viernes y el sábado en el Angliru. Empezamos por el final del viernes en Les Praeres, donde cayó un diluvio universal, vamos, justo cuando estaba llegando la carrera a ese último puerto. Y vamos, bastante bien se solventó porque no hubo en la aproximación a Spraeres, que era bastante delicada, no hubo caídas ni pasó nada, pero es que yo que estaba ahí en meta, eh, fue algo espectacular. O sea, se volaban las carpas, las vallas obviamente, vamos, se volaron. Menos mal que no fue justo cuando estaban llegando a meta, porque si no, se hubiera volado todo, hubiera afectado al desarrollo, a la llegada de las ciclistas. Pero bueno, Daba miedo ver la bajada, antes del sí, sí. Spraer. Una bajada que de por sí ya es bastante técnica, pues imaginaos en esas condiciones de mojado. Y aquí, cómo no, la que se lanzó un poquitín a la aventura fue Cedric Kerbaol. Aunque bueno, casi lo hizo sin querer. Yo creo que no buscaba marcharse o abrir algunos Bueno, segunditos, pero aún así se puso al frente del pelotón. Lo que sí que hizo Raúl, que te he ido ahí a decir, bueno, es ya directamente en las primeras rampas del Spraeres ponerse a tirar a un ritmo bestial e incluso abrir algo de hueco. Y se ve que no aprende porque el año pasado, en una de las pruebas de la Challenge de Mallorca, en un muro de unos 2 kilómetros también con pendientes con dobles dígitos, hizo la misma estrategia y acabó completamente fundida. Y precisamente fue lo que le pasó aquí, que sí, terminó 20ª a 1,52 de Anna van der Breggen. sí, y terminó con una cara de que podía ponerse a potar en ese momento. Sí, y no nos sorprendería a ninguno, porque vamos. eh, bueno, las caras en general en la meta del Spraeres eran curiosas, ¿eh? O sea, mm, la gente llegaba muerta. Fue un puerto muy duro, aunque menos que el Angliru, pero la gente llegaba muertísima. O sea, estuve un rato al lado de Carolina Perekitko, que llegó a 4 minutos de la ganadora y no paraba de toser, que daba una angustia. O sea, estaba tosiendo y no podía parar. Y estaban ahí las auxiliares que no sabían ni lo que hacer. Y bueno, y sí, gente eso como Kerbaol con una mala cara tremenda. En fin, un esfuerzo muy agónico en Les Praeres, que como decíamos, Kerbaol se puso a tirar al inicio, se escapó un poco, pero enseguida Van der Breggen puso su ritmo
y fue dejando a todas una a una hasta que al final quedaban solo Nieviadoma y Paula Blasi, y Marion Bunel también se quedó ahí cerquita todo el rato. Nieviadoma reventó a menos de 3 kilómetros a meta y al final Paula Blasi se quedó también a 2,5 kilómetros de meta. Pero mientras que Nieviadoma petó completamente, que llegó, perdió más de un minuto en meta, Paula Blasi se quedó ahí súper cerca durante toda la subida y llegó solo a 8 segundos, que a mí me sorprendió mucho esa capacidad de regularse. Y lo que más llama la atención de la subida, en este caso, es cómo sufría Paula Blasi cuando la pendiente se iba más allá del 20%. Y esto es algo que a las primeras de cambio vio muy bien mi señor padre, con el que estaba viendo la etapa, que ya de primeras dijo, "Oh, a esta le falta un piñón, ¿eh?". Y justamente nada más hablar después de llegar a meta, es lo que comentó Paula Blasi, que quizás no habían cogido el mejor desarrollo, porque es que lo que comento, veíamos a Van der Breggen en esas rampas más duras que llegaban incluso hasta el 27%, pues pedalear con mucha mayor facilidad de la que lo hacía Paula Blasi, que estaba súper, súper atrancada. Y quién sabe si de llevar un buen desarrollo hubiese podido pelear por la etapa, porque eso, estaba constantemente haciendo como el acordeón, ¿no? Cuando las rampas eran más cercanas al 10%, Blasi se veía que se iba acercando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pero claro, ya cuando superaba el 20%, otra vez se estiraba el chicle y Van der Breggen conseguía abrir las diferencias. Aún así, súper bien aguantado por Blasi, teniendo en cuenta este pequeño percance que, vale, Blasi pues igual desconocía más la subida o todavía no está tan metida en todo el tema de qué desarrollo hay que montar, qué no. Así que, en mi opinión, Raúl, aquí quizás el equipo, el UAE, podría haber hecho más por aportar a su ciclista el mejor material posible. Y de Sí, hecho, no sé si también, que tú lo viste por ahí, el Canyon SRAM eh, o Movistar o sí, alguno de estos equipos el Canyon, sí. tuvo algún problema con los desarrollos, ¿no? Sí, a última hora el Canyon tuvo como que se dieron cuenta de que no tenían un desarrollo adecuado para esas rampas tan duras y tuvieron que pedir prestado desarrollo a Movistar. Que sí, que había dicho que Movistar era uno de los que había tenido problemas. No, en No, este caso no. ha sido el equipo que fue buen compañero, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Con el equipo con el que comparte marca de bicicletas, con las Canyon en este caso. Sí. Y bueno, yo es que lo de Paula Blasi que decía de regularse, y lo vimos en el Angliru también. Creo que el año pasado en los puertos más largos le costaba más, en el Tour del Porvenir o... A ver, es que tampoco ha competido tanto en puertos largos, pero en el Tour de Romandía, por ejemplo, ganó el prólogo que era muy cortito y la segunda etapa que terminaba en un puerto muy largo se dejó más de un minuto. Luego en el Tour de los Pirineos también el día que terminaba en el Sulur se dejó más de un minuto con Usoa Astolaza, que fue la ganadora. Como que estos puertos le costaban y vamos, y yo por eso, o sea, ya el día del Spraeres me quedé alucinando. Pero vamos, más todavía el día del Angliru, que era un puerto más largo y que era una hora de esfuerzo casi. Es que es espectacular, Raúl, porque estoy aquí surfeando por First Cycling y en el Tour del Porvenir del año pasado, Marion Bunel, por ejemplo, acaba segunda a 1,56 de Isabella Holmgren en la general. Pero es que Paula Blasi acaba sexta a 8,40. Es decir, a casi 7 minutos de Marion Bunel, que en esta vuelta ha sido tercera. Es que yo creo que ya con ese dato te puedes hacer una idea de la evolución espectacular que ha seguido Paula Blasi. Sí, sí. Es que
O sea, ha sido algo que, bueno, que nos la esperábamos en el top 10, pero ni de lejos ganando. Es que increíble. Y Seguimos sin bueno, dar crédito. Isabela Holgren estaría en su casa diciendo, hostia, pues yo gané el año pasado a Marion Bunel y a Paula Blasi, podía haber ganado la vuelta. No Pues sé. la verdad es que yo creo que lo podría haber hecho muy, muy bien, sobre todo porque ya demostró muy buen nivel en Lieja-Bastoña-Lieja, donde finalizó en la sexta plaza. Que Sí, bueno, sí, de hecho, justo perdió el sprint por la quinta posición con Paula Blasi. sí, lo podía haber hecho bien si hubiera competido. Y nada, vale, pasamos ya al último día. El final de vuelta que, no sé, como sí que veía, o sea, obviamente Paula Blasi llegaba con opciones porque estaba solo a 18 segundos, pero la opinión general es que se iba a llevar Van der Breggen la vuelta. O sea, era como, incluso la propia Paula Blasi, hubo un periodista que le preguntó el día anterior que si se veía ganando la vuelta y dijo que sería muy loco, que no se veía, no sé. O sea, creo que las palabras fueron que sería muy loco. Y bueno, pues al final sí, fue así. Van der Breggen no tuvo su mejor día tampoco porque al final no solo se quedó respecto a Stiassny y a Paula Blasi, sino que también tampoco pudo seguir el ritmo ni de Marion Bunel ni de Juliette Bertet, antes Juliette Labus. O sea que realmente Van der Breggen también falló, no solo fue la actuación estelar de Paula Blasi. Y aquí en esta etapa, una de las incógnitas que teníamos, y de hecho así se lo preguntamos a Mavi García en la línea de salida, es si el UAE había hecho cambios en cuanto al desarrollo con respecto a la etapa anterior del Extraeres. Así que vamos a ver lo que nos decía Mavi en la salida. Mavi, en un final como el de hoy, donde prácticamente cada una va a lo que da, ¿cómo se puede ayudar a Paula Blasi? Bueno, se va a ayudar hasta que lleguen las rampas más duras, ¿no? Hasta los últimos 6 kilómetros finales y luego pues la rueda no sirve, entonces que ella haga todo lo que pueda, que creo que viene con mucha fuerza. En la etapa de ayer, al llegar a meta, Paula decía que quizás le faltaba un piñón más con respecto a Anna van der Breggen. En el día de hoy, ¿habéis hecho algún cambio en vuestras bicicletas para que pueda ascender mejor las rampas del Angliru? Sí, lo tenemos ya. Pues mucha suerte. Gracias. Pues Mario García que se sorprendió un poco con la pregunta de Alejandro del desarrollo, pero bueno, dijo que lo habían solucionado. Y sí, o sea, realmente lo debieron solucionar porque luego Paula Blasi no tuvo problemas en el Angliru. Bueno, la etapa comenzó con la fuga de las dos hermanas Marcus, Rejane y Fenke, además de Liane Lippert, que corría en casa, en casa de Pablo Ordorica, pero vamos, que es su casa de acogida. Y estas dos etapas tuvo un gran apoyo de la afición y empezó el Angliru, la primera parte del Angliru la pasó Liane Lippert en cabeza. Hasta que ya en las rampas más duras, Petra Stiassny comenzó a marcar el ritmo, que es que además, bueno, lo comentábamos que esas rampas no importa la rueda, entonces tampoco estaba trabajando, digamos, para nadie, pero igual le hubiera compensado intentar hacer un ataque, un cambio de ritmo, porque estando tan lejos en la general, como que posiblemente lo hubieran dejado ir, aunque al final acabó ganando la etapa igualmente. Ya, es que claro, estamos como para criticar, ¿sabes? Después Sí, sí. de lo que ha hecho. Pero sí que es cierto que mientras estábamos viendo ahí la etapa en la pantalla de la carpa, lo hablábamos entre nosotros, es decir, joder, ¿por qué no intenta atacar o algo? Porque igual es que no la siguen, porque es que no es Claro, peligrosa en la general, estaba a 13 minutos. Es precisamente pues una de las características que definen a Petra Stiassny, que es una grandísima escaladora, pero que luego en etapas que son llanas muchas veces se deja muchísimo tiempo, pues porque claro, es una ciclista que pesa 43 kilos, entonces en ese terreno más llano, si se ponen a tirar en el pelotón, le pueden hacer muchísimo daño. Por ejemplo,
también algo parecido a lo que le puede pasar a Paula Patiño, lo hemos hablado alguna vez, ¿no, Raúl? Bueno, pero Paula Patiño es muy hábil, se mueve muy bien en el pelotón, aunque sea muy ligera, pero tiene mucha habilidad y es muy lista. O incluso lo que le puede pasar también, Ah, sobre todo recientemente, a Gallardalini, sí, que sí, sí. también se deja mucho tiempo, que Gallardalini pesa menos, incluso pesa 40 kilos. Y bueno, lo vimos, por ejemplo, en el UAE Tour. Recuerdo que hay una etapa donde Petra llega de las últimas. Pues imaginaos, si a ese componente del llano le sumamos el posible viento lateral que pueda haber, pues obviamente una ciclista como Petra va a sufrir muchísimo. Pero bueno, ahí está que en lo que se refiere a la escalada pura, está entre las mejores, y si esa escalada tiene dobles dígitos, pues ya la podemos considerar casi en la élite, viendo lo que ha mostrado en el Angliru. Sí, después ya en los últimos 4 kilómetros, Marion Bunel hizo un cambio de ritmo y fue cuando empezaron a verse las dificultades de Anna van der Breggen, porque Paula Blasi sí pudo seguir a Marion Bunel, pero van der Breggen se quedó detrás con Stiassny y Juliette Bertet y vamos, y al final es que no pudo seguir tampoco ese ritmo, porque ya Stiassny fue remontando y Bertet también un poco. Y se quedó pues en solitario, incluso eh, creo que llegó a Valentina Cavalar llegó a superarla también, su compañera. Sí, sí, en un momento dado. O sea, fue un poco hundimiento, fue un hundimiento tocho de Van der Breggen, de los que no estamos acostumbrados. Sí, especialmente a falta de 3 kilómetros. Es que no Sí. solo Cavalar, también Urska Zigart la sobrepasó. O Ujú. sea, había algún momento en el que estaba séptima en la etapa, pero luego hay que decir que en el final se recuperó bastante bien, porque Sí, hablábamos, por ejemplo, de que le superó Urska Zigart. Urska llegó séptima a minuto y medio, Van der Breggen quinta a 59 segundos. sí, Así sí. que no sé si tiró de experiencia o de qué, o si se le fueron todos los males de la cabeza, que lo normal es que estés pensando en por qué demonios me tiene que pasar esto a mí ahora mismo cuando estaba a punto de ganar la vuelta, pero el caso es que se recuperó bastante bien. Sí, sí, incluso los últimos 2 kilómetros los hace más rápido que Paula Blasi, porque recuerdo que estaba como a 45 segundos y al final llegó a 36 de Paula Blasi. Pero bueno, afortunadamente le valió a Paula Blasi, le sobraron 24 segundos. Y, y bueno, ya como decíamos, Paula Blasi se fue con Bunel, la dejó, se fue, encabezó la subida durante varios kilómetros, o sea, durante la parte final hasta el último kilómetro o kilómetro y medio, cuando Petra Stiassny llegó por detrás y la soltó con un ataque también un poco surrealista, en una curva de herradura de estas durísimas del Angliru, que si la tomas por dentro igual tiene el 30%, y mientras Paula Blasi estaba haciendo el exterior, se metió por dentro Stiassny y ya la dejó, o sea, ya ni pudo seguirle rueda ni nada, bueno, que no lo iba a intentar Paula Blasi, pero que me pareció surrealista ese ataque por el interior en una herradura. Como si nada, o sea, como si fuera llano. Me recordó a lo que hizo también Bud Pulse el año en el que se pasa todo el Angliru tirando de Chris Froome, que también justo en esa misma zona más o menos, en el Aviru, que es el último tramo duro del Angliru, justo después de la Peña de Escabres, también cogió una curva por el interior y metió un arreón de la leche. Entonces ahí Petra Stiassny me recordó a ese momento con Bud Pulse, pero es que fue espectacular el subidón que dio a partir de la Coña de Escabres. Eso venía por detrás, la alcanzó justo al final de la cueña y nada más empezar la zona de El Aviru, se fue. Y llegó con 23 segundos de ventaja sobre Blasi. Es decir, en ese tramo final estaba no solo un paso, sino casi que dos por encima. Sí, se reguló muy bien porque no salió al ataque de Bunel y yo creo que Paula Blasi se calentó igual un poco de más
al ver que estaba dejando a Van der Breggen, pues igual sí se calentó y le pasó un poco de factura entre eso, el último kilómetro y medio. Pero bueno, que aún así le dio para ganar y como los últimos 600 o 700 metros eran en bajada, también eso le vino muy bien. Pues sin más dilación, vamos a ver lo que nos decía la ganadora de la etapa, Petra Stiassny, que como veis estaba emocionadísima. Petra, al llegar a meta le decías a tu auxiliar: no me lo creo, tío. ¿Te lo crees ya? No, aún no me lo creo. No, es increíble, soy sin palabras. Es más que un sueño, la verdad. Es cuando van a anunciar las etapas, el 10 de marzo, desde ese día tuvo solo una cosa en mi cabeza, el Angliru. Cada día, mañana, noche, y mi sueño fue ganar aquí, pero fue un sueño y sí. ¿Qué resultado te esperabas conseguir hoy? ¿Realmente esperabas ganar o quizás un top 10? Me esperaba hacer un buen resultado, pero ganar no es que me lo esperaba, porque hay gente súper fuerte aquí y sí, no me lo creo. Y ya la última, que nos está lloviendo, ¿qué sueño te queda por cumplir en el ciclismo? Bueno, seguir creciendo cada día, con cada carrera, sí. Ya han pasado un par de días de esa victoria de Petra Stiassny. Vamos a ver si ya poco a poco lo va asimilando, porque es un pedazo de triunfo, sin duda el triunfo más grande de su carrera, porque el otro precisamente había sido en una cronoescalada en El Salvador, en el Grand Prix El Boquerón. Vaya nombre le pusieron a la carrera, pero en el fondo eso le da aura, no nos vamos a engañar. Y como decía Petra, pues con ese objetivo de ir creciendo poco a poco en este mundo del ciclismo. Y Paula, que en cuanto llegó a meta, Raúl, eso fue un auténtico caos, todo el mundo a captar ese momento, y a mí me llamó la atención muchísimo un acontecimiento que tuvo lugar ahí, nada más llegar Paula a meta, que es que se acerca a su madre a abrazarla y le dice algo así como mamá, respira, tranquila, y le dice a uno de los auxiliares del UAE que se vaya con su madre para que vea que está bien. Y eso lo hace nada más llegar a meta. O sea, el hecho de fijarse en esas cosas justo después de, me imagino, estar al más absoluto límite después de un esfuerzo agónico, es que ¿quién te hace eso, Raúl? Sí, impresionante. Fueron unos momentos muy emotivos. También con el auxiliar argentino del UAE, que le felicité por la victoria, como a falta de 1,5 kilómetros, algo así, me decía, espera que termine. Bueno, sí, el auxiliar este gordito que se le ve en los vídeos que felicita a Paula Blasi nada más llegar. Bueno, me alegré mucho por todo el equipo en general. O sea, y estaba también el entrenador bueno, como nos dijo la madre de Paula Blasi, fueron como de sorpresa a verla en la etapa de León sin avisar, y eso fue una motivación extra también para Paula Blasi. Y fue también el entrenador de Paula Blasi, que es el entrenador que tenía desde el triatlón y no ha cambiado. Y no sé, me parece también como en un mundo en el que los equipos quieren llevar un poco todo al detalle o el control al máximo, el que le hayan dejado mantener a su entrenador como de toda la vida también es, no sé, creo que es bueno, porque si al final tienen ese feeling entrenador-deportista, ha sido positivo también para Paula Blasi eso. Vamos a nombrarle con nombres y apellidos, Don Fran Escola Ruiz, uno de los de las claves también por las que Paula Blasi ha llegado hasta donde ha llegado. Pero precisamente, hablando de claves, es lo que le preguntamos a Paula en línea de meta. Tuvimos la oportunidad de hacerle una pregunta ahí entre tantísimos medios, entre grandes grupos de este mundo de la comunicación, y nosotros ahí rodando con ellas, que
en la vida hemos visto un duro a raíz de nuestra actividad, pues también intentando tener nuestro minutillo de gloria, ¿no? Y precisamente decidí preguntarle por eso, por cuál había sido la clave para ella, para haber hecho historia, porque no se puede decir de otro modo en el mundo del ciclismo en apenas 2 años. Hay que recordarlo, que hace 2 años Paula Blasi no había corrido apenas una carrera de ciclismo en su vida. Y fijaos hasta dónde ha llegado. Pues estas son las palabras de Paula Blasi. ¿Cuál ha sido la clave para conseguir en apenas 2 años hacer historia en el ciclismo? Buena pregunta. Yo creo que es disfrutar del proceso. Para mí el deporte ha sido mi vida. He pasado momentos más duros, difíciles en años anteriores, y lo que me ha salvado siempre es el deporte. Y creo que eso, que planteo el deporte no como un trabajo, como tener ese caramelito que quiero ganar, sino básicamente el deporte me hace feliz, y es lo que siempre digo, ¿no? A mí lo que no me cuesta no es entrenar, sino descansar. Y creo que cuando eres capaz de disfrutar de lo que haces es cuando al final acaban saliendo las cosas. Es realmente admirable también la forma de expresarse de Paula Blasi en esos momentos que tenía que estar súper emocionada y aún así atendió a todo el mundo. Vamos, es de chapo. Y otros que estaban muy contentos eran toda la gente del Laboral Cucha, con Usoa Ostolaza, que también estuvimos con sus padres bajando el Angliru en el minibús. Y Usoa Ostolaza, que está muy emocionada de conseguir la 4ª posición en la general, que además fue una 4ª posición muy gracias a la consistencia, porque en los 2 finales en alto, en Les Praeres quedó 1ª y en el Angliru quedó 8ª, pero el haberse mantenido delante en todas las 5 primeras etapas y luego pues en el Angliru ahí cerca pudo, o sea, le dio la 4ª posición, porque por ejemplo Juliet Bertet perdió 2 minutos en una etapa llana, Cigar perdió más tiempo en Les Praeres por la colocación en la bajada, luego en el Angliru hubo muchos hundimientos como Evita Muzic, no sé, es como lo hizo todo perfecto Usoa y maximizó el rendimiento, o sea, maximizó el resultado con un rendimiento que fue muy bueno, pero igual no era para quedar 4ª. Y al final consiguió esa 4ª posición en la general, que realmente si no hubiera ganado Paula Blasi estaríamos flipando con que una española quede 4ª en la general de la Vuelta a España, que estoy mirando, no sé, Mavi García quedó 9ª en el 2023, Anne Santesteban 6ª en el 2022, o sea que es que el resultado de Usoa Ostolaza hubiera sido el mejor de una española en la historia de la Vuelta. Que claro, ha tenido entre comillas la mala suerte, vamos a decirlo así, de coincidir con Paula Blasi, pero es que lo que tú dices no deja de ser un resultado absolutamente histórico. Y sobre todo en el caso de Usoa, muy meritorio, porque año tras año sigue creciendo. O sea, no es una ciclista que sea de las más jóvenes, aunque bueno, tiene 28 años, tampoco es que lleve aquí toda la vida, pero me refiero, año tras año sigue progresando, sigue mejorando, sigue cosechando mejores plazas, y eso es una muestra de que está trabajando a las 1000 maravillas y de que realmente se merecía un resultado como este, sobre todo después de la mala suerte que tuvo el año pasado, que iba a entrar también en el top 10, pero justo antes de comenzar la ascensión a Cotobello tuvo un percance y se quedó cortada del grupo, y al final se quedó fuera de ese top 10 por poquito, 12ª posición para ella. Así que realmente es una recompensa a ese esfuerzo año tras año, porque para, como digo, mejorar temporada tras temporada hay que ponerle muchísimo empeño. Usoa, espectacular. Por fin llegó ese top 10. ¿Qué sientes ahora mismo? Pues súper feliz, la verdad. Era el día soñado, ¿no? Para mí, después del año pasado que estaba 8ª en la general y
la última etapa a pie de Cotobello me caí y me quedé fuera de ese top 10 y tenía esa espina clavada, ¿no? Y este año he preparado con muchísimo cariño esta prueba. Es verdad que durante toda la primavera, la primera parte de la temporada no me he sentido bien porque suelo tener muchos problemas con las alergias y el asma y la verdad que no he encontrado mis sensaciones hasta ahora durante la primavera, pero aún y todo he seguido pues confiando en mí, ¿no? Intentando al menos, pero he llegado con esa incertidumbre, ¿no? a la Vuelta a España, pero es verdad que he ido día a día sin perder tiempo y cada vez encontrándome mejor. Y bueno, ayer también me sentí bien durante la etapa, entonces bueno, pues venía con muchas ganas. He llegado en el escenario ideal a la última etapa sin perder el tiempo y así, pero es verdad que durante la etapa da igual, al principio no me sentía bien y ya me he empezado con las dudas, digo, guau, voy reventada tal, pero pensaba, es que si yo estoy cansada, las demás tienen que estar bien, o sea, positiva. Y bueno, al final Angliru es un puerto, yo creo que ideal para mí al ser largo y duro, ¿no? Pues porque yo creo que sé regular bastante bien mis fuerzas y además toda mi familia estaba aquí, mi novio, su padre también, mis padres, mi tío, mi tía, mis amigos y bueno, ha sido pues un día soñado, un día súper, que me he sentido súper querida y súper apoyada también por el equipo y bueno, he ido de menos a más y al final pues creo que cuarta en la general, si ya es oficial, cuarta en la general, o sea que estoy muy muy feliz y bueno, agradecida de todo. Y después de este cuarto puesto, como dices, ¿qué sueños te quedan por cumplir en el ciclismo? Buah, pues me gustaría hacer un buen tour también algún día, ¿no? Prepararlo bien y al final yo creo que me gusta hacer la general, me gusta, ¿no? Ir día a día ahí pues aguantando, ¿no? Y yo creo que entra en mis características, ¿no? Poder hacer una buena general, sobre todo cuando hay puertos largos y duros, ¿no? Como el de hoy. Y bueno, pues yo creo que tengo muchos sueños en mi cabeza, por ejemplo en la Itulia también, que es la carrera de casa, me gustaría hacerla bien. Y bueno, pues aparte de hacer buenas generales también sueño con ganar una buena etapa también. Sí, porque eso también entra en mis objetivos, ¿no? Pues algún día ir a por una buena etapa y levantar las manos en una gran vuelta como puede ser el Tour, el Giro o la Vuelta. Pues ojalá que se dé. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bye. Muchas gracias a Uso Ostolaza también por atendernos casi 3 minutos después de la llegada y vamos, súper amable, sin poner ningún problema. Y nos queda... Sí. De hecho, Raúl, perdón que te interrumpa, que ya quería directamente hablar con nosotros con, no sé si era el trozo de pastel en la boca casi, que dijimos, bueno, vamos a esperar un poquito, que no tenemos prisa. Bueno, sí, que decía que le costaba tragar de todavía... A ver, es que cuando hacemos un esfuerzo tan agónico nosotros, se te queda mal el cuerpo también, o sea, es que... Pues imagínate ellas en este caso. El Angliru, sí. O sea que ojalá, lo que decimos, todas las ciclistas tuviesen esa capacidad o esa voluntad de expresar tan detalladamente lo que sienten, lo que han pasado, como es el caso de Usoa, porque sí, igual a algunos le hace largo 3 minutos, pero a nosotros para nada, vamos. Es un auténtico privilegio tener unas declaraciones tan detalladas que de verdad te den esa magnitud de lo que hay detrás de un resultado como este. Y como habéis visto, pues Usoa que sigue teniendo sueños por delante, así que esperemos que se cumplan. Y sin más dilación, Raúl, vamos con apartado que puede ser un tanto polémico, sorpresas y decepciones de esta vuelta. Sí, bueno, decepciones. Tengo aquí apuntadas Pauline Ferrand-Prévot, aunque ya sabíamos que era un poco incógnita después de su mala carrera en Lieja-Bastoña-Lieja y en la Flecha Galona también. Pero bueno, al final en la montaña se dedicó a ayudar a Marion Bunel y tampoco es que la pudiera ayudar mucho, pero allí estuvo un poco presente en la media montaña, pero ya decíamos que tiene la mira puesta en el Tour de Francia. Así que esta Vuelta a España ha sido más de entrenamiento para Ferrand-Prévot. También Kasia Niewiadoma partía como favorita en las apuestas al menos y para muchos expertos. Y al final las dos
ha estado bien en la media montaña, pero en las 2 etapas de montaña ha quedado décima en Les Praeres y un décima en Angliru. Y esto, bueno, le suele pasar en la vuelta que entrena muy enfocada a las clásicas de las Ardenas y luego en la vuelta no rinde como, como nos tiene acostumbrada en el Tour o sí, en el Tour especialmente en los últimos años. Lo decía Saúl Miguel antes de llegar a las etapas de montaña, que cuidado que Casia siempre le cuesta mucho hacer ese cambio de las clásicas de las Ardenas a una gran vuelta. Y mira, finalmente no ha conseguido llevarse el resultado que esperaba. Sí, De es que hecho, le comentaba a los micrófonos de Sporza, que bueno, nosotros también metimos el nuestro por ahí, pues bueno, hay un poco para molestar incluso te diría, pero sí que decía que había tenido probablemente el peor día de la temporada en Les Praeres y que esperaba darle la vuelta para llegar al podium, pero por no. desgracia para ella no lo consiguió. Y lo dicho, aquí hay que darle también mucho crédito a Saúl porque decía el hecho de que le cuesta mucho hacer ese cambio de chip y es que al final Casia ha finalizado octava en la general, al menos ha conseguido rascar ese Sí. top 10, pero yo creo que más lejos de lo que se espera de una ganadora de Tour de Francia. Sí, pero si miras sus resultados en la vuelta, que ha corrido las últimas 4 vueltas, en 2023 quedó décima, en 2024 abandonó por una caída, pero no estaba luchando por la victoria tampoco. El año pasado, en 2025, undécima y 2026, este año, octava. O sea que realmente es su mejor resultado, pero sí que esperábamos más. Y también tengo apuntado la vuelta horrible de Lidl Trek en su conjunto, que siendo uno de los equipos con más presupuesto, al final han hecho 15ª Bauernfeind en la general y el mejor puesto en una etapa ha sido un séptimo de Lodesa de Guest. No sé, como sin Bálsamo y sin Fisher Black, el equipo ha sido muy flojo, pero no sé, aún así es que incluso aunque estén Bálsamo y Fisher Black, tampoco son las mejores en sus especialidades. Y por eso se rumorea que Lidl Trek va a fichar a Kasia Niewiadoma el año que viene. Va a apostar fuerte ahí por Kasia. Le van a coger una tirria en el Cairn SRAM al conjunto Trek, que vamos, porque se han llevado a Ricarda Bauernfeind y ahora parece que se van a llevar a Casia. Pero también, en mi opinión, ha sido, no sé si liada o cómo definirlo, el hecho de que no hayan llevado a Isabella Holmgren, que ya hemos hablado antes de ella. Es que igual hasta se están tirando de los pelos. A ver, ha corrido muy poco este año, ha corrido apenas 4 clásicas, Holmgren, pero visto lo visto en Lieja, parece que estaba en un buen nivel como para haberla llevado a la vuelta, ¿no? Sí, sí. A ver, igual va el Giro y luego si en el Giro hace podio o eso, diremos, ya bueno, pues estaba preparando el Giro a conciencia. Es que lo hizo muy bien también el año pasado en el Giro. Sí, quedó sexta o séptima, sí. Sí, y no sé, y sorpresas positivas. Es que, bueno, por ejemplo, me ha gustado, hablando del Human Power Health, Malcotti, quedando en el top 10, novena, después de una temporada que apenas había corrido porque tuvo una lesión en pretemporada y ya solo había corrido la Vuelta a Extremadura y se ha metido aquí en el top 10 en la general. Y no sé, más, pues La propia Marion Bunel, yo la metería como sí, sorpresa el hecho de haber llegado al podium, que sabemos que es buena ciclista, pero tanto como para un podium, yo sinceramente no lo pronosticaba. sí, sí, Bunel. Desde luego, aunque el recorrido le venía muy bien. Y también te diría incluso a un segundito del top 10, Lore de Sepper. Mm. Lore Sepper ya había hecho buenas actuaciones en montaña. Me acuerdo, bueno, el año pasado en el Tour del Porvenir quedó cuarta.
Y en el Giro de Italia también tuvo una 8ª posición en una etapa. O sea que sí que había demostrado ser capaz, pero igual la consistencia que ha tenido en esta Vuelta a España, pues todavía no la había mostrado. Y bueno, buena actuación. Y Zigar sexta también creo que es su mejor resultado en una gran vuelta. También va mejorando año a año. Y no sé, en las españolas también Mavi García no también sufrió una caída dura el día del Spraeres y ya pues las 2 etapas de montaña estuvo muy lastrada por eso y no estuvo muy allá. Y Mireia Benito ha tenido una primavera llena de enfermedades y problemas físicos y tampoco ha sido la vuelta de Mireia Benito. Pero las últimas etapas se le vio mejor que las primeras, o sea, se mostró una progresión. Pues no sé si tenéis algo más que añadir ya en capítulo Vuelta, Raúl. Yo creo que hemos hecho ahí Nada. un buen análisis. Así que vamos a dar paso a otras carreras porque también hay que hablar de buenas noticias para el ciclismo español y en este caso hay que hablar de la actuación de Eva Anguela cosechando una segunda plaza en la Classique Morbihan, prueba punto .1 en Francia, y es que estuvo a nada de ganar a Abigail Miller, la ciclista recién llegada al profesionalismo del año 2007, jovencísima, que ha conseguido aquí su primera victoria como profesional en las filas del conjunto UAE de desarrollo. Y al mismo tiempo, no solo es el mejor resultado de la carrera de Eva Anguela, sino que también de su equipo, del Cantabria Deportes Río Miera, que consigue su mejor resultado en una prueba de categoría UCI. Y 88 puntazos para el conjunto cántabro, si le sumamos la 22ª plaza también de Leire Almena, con lo cual fantástica actuación de un equipo de club, hay que recordarlo, un equipo que no está dentro de la categoría continental, con lo cual bastante mérito, como decimos, este gran resultado. Cerraba el podium en este Classic Morbihan Valentin Fortin, la ciclista del conjunto Cofidis, que también llegó prácticamente paralela a las otras 2 primeras clasificadas, con lo cual al final muy justito. Sandra Alonso también tomaba aquí parte en esta prueba, finalizando 13ª. Y al día siguiente, precisamente, la propia Sandra en el Grand Prix Morbihan, era doblete en tierras francesas, consiguió un top 10, una 9ª plaza, una carrera encima bastante más selectiva que la del día anterior, con lo cual Sandra que está demostrando que está regresando a un nivel espectacular después de su embarazo. En este caso, ¿quién se impuso en el Grand Prix du Morbihan? Elin Jansen, la ciclista neerlandesa del conjunto Volker Wessels, que ya el año pasado dio un salto adelante tremendo en las clásicas, convirtiéndose en la referencia del conjunto Volker Wessels. Y es curioso el caso de Elin Jansen, porque el año pasado ganó la Classique Morbihan y este año ha ganado la otra carrera de este doblete, como decimos, este Grand Prix du Morbihan. Y cerraron el podium de esta prueba Sydney Swerenga, ojito a este nombre, apuntadle, porque para mí va camino de ser una grandísima escaladora, 18 añitos, ciclista del 2007 del conjunto de desarrollo del Lifalula Jacob. Y la tercera posición que fue para Émilie Morier, la ciclista del conjunto Saint Michel. Aquí también en clave española destacar, por ejemplo, la 13ª plaza de Ayala Serrano, la ciclista del Cantabria de Deportes Río Miera, otra ciclista jovencísima del año 2006, con lo cual el ciclismo español está en buenas manos, Raúl. Sí, vi un tuit también diciendo que no nos lo creeríamos si nos dijeran que el ciclismo español es el vigente campeón de
el Europeo Sub-23, la Amstel Gold Race, la Vuelta, Flandes Junior, Lieja Junior, no sé, o sea, todo lo que han ganado el último año, el bronce en el Mundial Élite, es increíble lo que se ha conseguido. Y lo has dicho tú, Raúl. Lieja Junior. Hay que hablar de Alejandra Neira porque sigue demostrando día a día que es una de las grandísimas promesas de nuestro ciclismo y otra ciclista que apunta a darnos muchas alegrías en el futuro. Aunque también hay que destacar que la Lieja Junior es una carrera sin mucha importancia dentro del calendario junior. O sea, no se equipara ni mucho menos a lo que supone en categoría élite. De hecho, se considera una prueba a nivel nacional que no forma parte ni de categoría UCI ni de prueba de Copa de Naciones. Y de hecho, bueno, mirando aquí los resultados, tampoco es que haya ciclistas de mucho renombre dentro de la categoría junior. Estoy viendo aquí dentro del top 10, pues por ejemplo, Laura Fibé y Mircea Mons, que son dos ciclistas buenas, tanto la belga como la neerlandesa. Igual alguno conoce también a Rubia Isaac, porque es muy famosa en redes sociales, la ciclista británica, que terminó en 21ª posición. Pero bueno, lo importante es que no deja de ser una grandísima victoria encima en solitario por parte de Alejandra Neira. Y también me gustaría destacar el nombre de Yuna Jiménez, porque hizo un grandísimo trabajo en favor de Alejandra Neira, pero encima lo hizo con el codo roto. Otra de esas ciclistas que también nos ilusiona mucho. Ciclista de primer año en la categoría que en Copa de España, por ejemplo, nos ha dejado también muy buenas actuaciones. Recuerdo el día en el que se exhibió Alejandra Neira en Beasain, que Yuna Jiménez salía absolutamente a todos los cortes y después fue ella la que se marchó en solitario para firmar esa segunda plaza y ese doblete para el conjunto Baqué. Con lo cual también otro nombre a apuntar, el de la ciclista catalana. Y al día siguiente teníamos la In Flanders Fields, que me niego a llamarla así, yo la voy a llamar Gante Wevelgem Junior, que aquí sí que Alejandra Neira no pudo vencer, pero más que nada por un detalle que al final acabó marcando la carrera, que es que hubo una caída en el grupo en el que rodaba, en ese grupo de cabeza de 10 unidades, y al final se acabó haciendo ahí el corte y la favorecida fue Lali Pichon, la ciclista francesa, que se impuso en solitario por delante de las alemanas Eda Biberle y Amandine Jakov. Una Eda Biberle que está siendo la mejor ciclista de primer año seguramente en lo que vamos de temporada. Y se quedaba fuera del podio otra de esas ciclistas que sabemos que apunta a superestrella no solo en carretera, sino también en mountain bike, en ciclocross, como es Anja Grossman, que me imagino que también muchos de vosotros conoceréis. Próximo destino para Alejandra Neira y para la selección española, pues seguramente una de las pruebas más míticas del calendario junior, el Tour de Gévaudan, con ese final en Mende tan característico, donde Alejandra Neira ya sabe lo que es subirse al podium, con lo cual podemos decir que la ciclista española incluso parte como favorita a hacerse con la general. Raúl, ¿quieres añadir algo? Es que he puesto la radio y no he callado, lo siento mucho. Pasamos ya a las próximas carreras de esta semana que tenemos. El World Tour continúa con la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, con 3 etapas de viernes a domingo, como siempre de media montaña a las 3, pero yo creo que este año son más duras que el año anterior, porque el año anterior teníamos el final en San Sebastián subiendo el Monte Igueldo como de normal, pero las 2 primeras eran más suaves y aquí es que todas las etapas, las 2 primeras etapas son bastante escarpadas y con muchos metros de desnivel acumulado. Empezando por aquí la primera, sí. Y hay 5 puertos de tercera y uno de segunda en la primera etapa, por ejemplo, ahí en Zarauz. Sí, y el de segunda podría ser un primera perfectamente. Sí. O sea, es la primera etapa entre Zarauz y Zarauz, o sea, sí, empezando y terminando en Zarauz, es igual la más dura de las 3.
So, como se la tomen, se calienten las favoritas, la carrera, vamos, se puede romper perfectamente a 30 kilómetros de meta en ese penúltimo puerto. Sí, pues, es bastante dura. La segunda etapa igual es la más suave, pero vamos, que también tiene 5 puertos puntuables, muchos repechos no puntuables y el final en Amorebieta. Y la tercera etapa es el fin de fiesta en Donostia, San Sebastián, con las subidas a Jaizkibel y Mendizorrotz y bajada y llegada en la playa en San Sebastián. Y a pesar de que venimos de esa Vuelta a España súper exigente, hay ciclistas que van a hacer el doblete y que pueden partir incluso como, ¿por qué no?, favoritas a llevarse la general. Cuéntanos, Raúl, ¿qué plantel nos vamos a encontrar en esta Itzulia? Sí. Realmente no hay grandes superestrellas porque creo que el hecho de que el Giro de Italia se haya adelantado perjudica a la participación de la Itzulia, porque puede haber ciclistas que, las que han corrido la Vuelta, si van a volver a correr el Giro, desde luego no correrán ni Itzulia ni Burgos, descansarán de cara al Giro. Así que entre las favoritas tenemos a Dominika Blodarczyk, que podría ser la máxima favorita si llega en forma. Pues también las dos de France Deye, Juliette Bertet y Evita Music, que han corrido la Vuelta, con ritmo de competición podrían también ganar esta Itzulia. Magdalene Valiers, la campeona del mundo, son puertos que se le pueden dar muy bien, o rampas así que se le dan muy bien. Liane Lippert también, aunque los puertos más largos se le atragantan. Usao Ostolaza podría perfectamente, o sea, ganar sería un sueño, ganar la Itzulia para Ostolaza. Después es cuarto en la Vuelta, pero puede estar ahí luchándolo. No es tan descabellado. Bueno, Ashley Mullman, Justin Jequier, Antonia Niedermayer, Talita de Jong, Katrina Lerut, Valentina Caballar, Shirin Van Anrooij, Ella Wiley. Hay ciclistas así un poco de segunda fila. No tenemos a una Bolerín, Reuser, Longo Borghini. Eso falta un poco, pero igual así la carrera puede ser hasta más entretenida, o sea, más abierta. Sí, porque precisamente en los últimos años ha sido un monólogo de Bolerín y de Bredewolf, que Sí. con este cambio de recorrido igual ha dicho, pues, esto yo se lo dejo mejor a otra. La verdad es que me interesa ver el nivel de Dominika Blodarczyk, ¿eh? Porque si está como estuvo el año pasado en el Tour, para mí sí que puede ser la favorita, sobre todo porque en caso de llegar en pequeños grupos tiene muy buena punta de velocidad y puede rematar. Lo mismo también que su compañera Caroline Swinkels. Es que cualquiera de las dos, este tipo de perfiles en los que no se termina en un alto, sino que puede llegar un pequeño grupo al sprint, pues es que ya las dos ganan muchísimos enteros. Sí, bueno, como decimos, bastante abierta la victoria en la Itzulia, lo que puede ser interesante para verla de cara, bueno, desde el punto de vista de los espectadores. Y antes de la Itzulia, el miércoles, tenemos la Clásica de Navarra, donde vuelve a la competición Paula Ostiz, que ha estado con problemas físicos después del Tour Down Under, que, bueno, y la Cadel Evans, donde estuvo en Australia. Y ahora ya en teoría está recuperada y además puede ser una carrera que si llega bien de forma puede disputar la victoria o puede estar ahí delante. También tendremos a Kat Ferguson, que fue la ganadora del año pasado en un sprint reducido, y este año se mantiene el recorrido con varios repechos y los últimos 35 kilómetros con 3 muros que seleccionan bastante el pelotón y pueden, pues, decidir la carrera si alguien puede escaparse o por lo menos pues, seleccionar el pelotón para que haya un sprint reducido. Y bueno, no sabemos todavía bien la participación, pero
En Movistar van a estar Kat Ferguson, Liane Lippert y Paula Ostiz. En Laura Alcucha también Ariana Fidanza, la selección española que va con Sandra Alonso y Ainara Albert. Pueden ser 2 ciclistas que estén ahí. Y otros World Tour que estarán son Lidl Trek, Liv Alula Jayco, Education First y Picnic. Ahora que has mencionado a Ainara Albert, después de su inicio espectacular de temporada en El Salvador, recordemos que fue la primera ciclista española en conseguir una victoria en esta temporada, pues me interesa ver hasta dónde es capaz de llegar la ciclista de Picassent. Sí, Sandra Alonso también es una carrera que si te aguantan los muros, como llegó un sprint así de 20 o 30 ciclistas como el año pasado, ojo. Aunque este año, o sea, también pinta que Movistar puede revalidar la victoria. Con Kat Ferguson y Liane Lippert tienen muchos números, muchas bazas hay que jugar en el final. Eso, la incógnita es un poco ver cómo regresa Paula Ostiz después de este parón, pero yo no le pediría absolutamente nada, simplemente que vaya a aprender, a ir cogiendo experiencia, que sí que es cierto que estamos viendo que muchas ciclistas del 2007 están consiguiendo triunfos. Pues hablábamos antes de Mikael Miller, también Erin Buchmann, por ejemplo, Suerenga, que se ha quedado muy cerca, pero es que no hay prisa, en mi opinión, vamos, porque estamos viendo ya que tanto en el ciclismo femenino como en el masculino está habiendo una precocidad tremenda y hay veces que no tiene por qué. Que oye, que si gana mejor y si hace un podium o lo que sea, vamos, lo vamos a celebrar a lo grande, pero que si no llega, que tampoco hay prisa, vamos. Y además, estoy leyendo ahora que lo ha publicado en Instagram como las causas de su parón. Ha dicho, después de Australia empezaron unos problemas genitales que me hicieron darme cuenta de algo de lo que casi no se habla, lo importante que es cuidar la salud íntima de las mujeres, especialmente en deportes donde pasamos tantas horas entrenando y exigiendo al cuerpo. Hay molestias que normalizamos y no deberíamos. Escuchar al cuerpo también es entrenar. A raíz de eso tuve que cambiar de postura de bici y entre una cosa y otra acabé lesionándome con una tendinitis. Tocaba recuperar, tener paciencia y volver a empezar desde otro lugar física y mentalmente. Por suerte, todo este tiempo he estado rodeada de mi familia compartiendo momentos que también necesitaba. Ellos han sido refugio, calma y fuerza. Ahora toca volver a las carreras, volver a competir y volver a dar lo mejor de mí. Pues nada, no sabía... O sea, Eso a lo que se refiere... Sí. Eso es a lo que se refiere Paula Ostiz, ¿no? Se llama algo así como síndrome de la postura en el sillín o alguna cosa de estas. Es que es un término en inglés, pero no me acuerdo exactamente cómo se denominaba. Creo que algo así por el estilo. No sé. También es que me suena, si alguien lo sabe, que lo ponga por comentarios. Pero me suena porque creo que lo tuvo uno de los ciclistas del Alpecin a principio de temporada y creo que se referían a ese percance con ese término, con síndrome de la postura en el sillín o algo así. Pero bueno, lo he dicho, si alguno lo sabe, que lo pongan en comentarios, que se lo agradecemos. Y nada, es que se sabía que tenía la tendinitis, pero no sabíamos los problemas que causaron la tendinitis. Pero vamos, espero que esté todo ya solucionado y que volvamos a ver la mejor versión de Paula Ostiz. Sí, por supuesto. Y ya eso que nos queda después de la Itzulia también tendremos Burgos y ahora buen calendario español este mes de mayo. Pues nada, Raúl, llegamos al final de este podcast tan especial para nosotros, ¿no? Sí, exacto. Sí, la verdad es que el día del Angliru no lo olvidaremos seguramente. Bueno, desde luego que para mí quizás como periodista ha sido el día que más me ha llenado por dentro y el ver la respuesta que está dando la gente a todo lo que hemos hecho. Y es que no nos vamos a engañar.
no sé cómo estarías tú, pero yo es que había ciertos momentos que estaba muy nervioso. O sea, es la segunda vez en mi vida que estaba en una zona mixta, en un corralito, que se llamaba vulgarmente, y la primera en la que lo estaba rodeado de medios tan potentes como Eurosport, Sporza, Marca, AS, Onda Cero, Cataluña Radio. Y creas que no, eso, la primera vez en la que te enfrentas a esa situación, te impone. Y de hecho, cuando le hago la pregunta a Paula Blasi, me cuesta arrancar la moto. Parezco un poco... lo mítico cuando vas a arrancar la moto y se arranca, hace... no termina de arrancar. Pues Sí, sí. parecía un poco eso. Luego ya arranqué y hice bien la pregunta, pero es una situación en la que te sientes, claro, un poco con ese síndrome del impostor. No sé si te pasó lo mismo. Bueno, al final yo se lo grabé. O sea, yo estaba como nervioso de ver a Paula Blasi, o sea, veía que era un momento histórico y cuando sonó el himno de España también en el podio, fue algo que es único vivir eso. Desde luego que, como decías, no lo vamos a olvidar Sí, sí, sí. en la vida. Y es que en el fondo es experiencia. O sea, al fin y al cabo, pues vale que los dos ahora estamos tomando rumbos quizás un poco distintos en nuestra vida, pero esto para mí es oro, porque estoy Sí, sí, sí. entrando ya en la rueda de los medios. O sea, yo voy a empezar las prácticas el mes que viene, todavía no puedo decir dónde, ya cuando se anuncie todo oficialmente os lo comentaré, pero muy contento estoy, la verdad, no os voy a engañar. Y claro, el ver cómo la gente da respuesta a esto, el ver cómo tu nombre va saliendo por ahí, es que es una ilusión tremenda. Raúl, mira, te hacen una pregunta. ¿No te estás planteando el hecho de volver a sacar otra vez tu versión periodista o No, ya nada? no, no. Bueno, a ver, tendría que llegar una propuesta bastante buena. Pues eso, Raúl, como decíamos antes, también está dando un giro de 180 grados. Luego él, si quiere, nos comentará más en detalle cómo le va. Pero, en definitiva, que esto, yo creo que tanto a ti como a mí nos da muchas alas para seguir con rodando con ellas, que quizás había veces pues, Sí. que no teníamos tantas ganas de grabar porque tenemos mucho lío, porque al fin y al cabo hacemos algo que pensábamos que no llegaba a tanta gente y nos hemos dado cuenta de que es todo lo contrario, de que si lo cuidamos y si lo hacemos bien, podemos llegar lejos. Pues sí, ha quedado bien este speech final. Era necesario hacerlo. Pues nada, Un Raúl, como abrazo. siempre, Sí. y hoy más que nunca, un auténtico placer compartir contigo este espacio y nos vemos en la próxima. Venga, nos vemos. Un abrazo a los que estáis al otro lado y nos habéis empezado a seguir en esta vuelta a España. Lo dicho, un abrazo, un saludo muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo episodio de Rodando con ellas. Chao, 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 chao.